Durante este tiempo en cuarentena he estado usando el móvil mucho más de lo que me gustaría, llegando a pasar algunos días incluso 3 o 4 horas solo en redes sociales, cosa que para mí y para el uso que le doy normalmente al móvil es muchísimo, es demasiado. Entonces, con este problema en mente, decidí que era el momento de hacer algunos cambios en mi rutina. Después de un tiempo intentando adaptar estos nuevos hábitos o aplicando estos consejos a mi vida, he logrado reducir más o menos a la mitad, algunos días más, otros días menos, el uso que le doy al móvil, sin perder ningún tipo de comunicación con nadie ni tener ningún problema comunicativo. Básicamente, aprovechando más el rato con el móvil, no perdiendo tanto tiempo. Entonces, en este vídeo os quería explicar algunos de los consejos que me he aplicado a mí mismo y que me han servido para llevar a cabo este cambio. La primera de estas acciones vendría a ser limitar el tiempo que pasas con las aplicaciones. Y no me refiero solo de manera como objetivo, sino también poner unos límites de horario a tus aplicaciones dentro de tu propio móvil, que no depende a ti sino del dispositivo como tal. Esto se puede hacer con aplicaciones externas, como podría ser Stay Focused, la cual yo utilizaba antes de tener este móvil, que es un Samsung muy normalillo la verdad, pero que dentro de los propios ajustes hay un apartado que, si no me equivoco, se llama Salud Digital, en la cual te permite establecer horarios de descanso, horarios de concentración y también limitaciones temporales a las aplicaciones. En mi caso, las aplicaciones que tengo limitadas vienen a ser YouTube, en la cual me restringo a 1 hora diaria como muchísimo. Después WhatsApp, que tengo entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media, va dependiendo del día, pero pocas veces suelo sobrepasarme. Lo que más suelo gastar en WhatsApp es enviando audios, es un problema que creo que tenemos muchos, pero así es. Y finalmente Instagram, una de las aplicaciones de las cuales ya hablaré más durante el vídeo porque tiene bastante densidad y bastante importancia dentro de este uso del móvil. Pero sí, limitar el uso que les das a tus aplicaciones realmente te obligará a darle un uso mucho más intencional al tiempo que estés con el móvil, cosa que te hará usarlo mucho menos. Siguiendo el estilo del consejo anterior, el segundo punto que quiero comentar es establecer horarios de concentración y de descanso. Con esto me vuelvo a basar en la aplicación de Samsung de ajustes y en el apartado de salud digital. Supongo que cada móvil a día de hoy ya tendrá algún tipo de sistema similar, pero si no, de nuevo tenéis aplicaciones como la que he comentado antes que os pueden servir igualmente. Básicamente con esto me refiero a establecer momentos del día que tú mismo te puedes organizar y que tú mismo te puedes preparar en aplicaciones como Calendar, por ejemplo, para estar concentrado. Sea media hora, sean 40 minutos, sean 20 minutos en los que simplemente te concentres, en los que te metas al trabajo y aproveches ese rato, apagando el móvil, dejándolo, como comento, en este modo de concentración, para después también poder disfrutar los momentos de descanso. En vez de estar trabajando 5 minutos y pasar otros 5 en Instagram y tener la atención mucho más dispersa, concentrarse durante periodos de tiempo calculados y después volver a descansar cuando te lo pida el cuerpo. Pero bueno, tú tienes que ir haciendo pruebas y ver qué es lo que más te sirve para ti. La tercera acción, que a mí personalmente me ha ayudado mucho, especialmente para el uso del móvil y su reducción, es organizar tu calendario y llenar las horas muertas. Con esto no me refiero en ningún momento a inflar tu calendario de trabajo, a ocupar todas las horas posibles con trabajo, porque no es para nada a lo que me refiero, sino más bien plantear alternativas a este y además añadir actividades que te puedan ser también beneficiosas y así conseguir descansos de cuando realmente estés trabajando mucho mejores. Con esto me refiero a que, por ejemplo, siguiendo el consejo anterior, si tú te has organizado para trabajar de 5 a 5 y media y tienes un descanso de 5 y media a 6 menos 20, es decir, de 10 minutos, esos 10 minutos tú puedes dejarlo al aire, puedes dejarlo a la imaginación y que en el momento hagas lo que te apetezca, cosa que también está genial. Pero con esto me refiero a que, por ejemplo, puedes decir, vale, pues esos 10 minutos los voy a dedicar a dar un paseo por mi casa, a preparar parte de lo que será la cena si tienes algún plato especial pensado. En definitiva, ir adelantando otras cosillas que puedes hacer que no son trabajo, pero que, oye, también forman parte importante de lo que es tu vida y que tampoco requieren un gran esfuerzo y pueden ser catalogadas como descanso. El cuarto punto, y aquí ya es un poco más radical todo, y es que si ves que no ha servido el organizarte los días, que no ha servido poner límites, ni tampoco establecer horarios de concentración o de descanso, directamente prueba a desinstalar las aplicaciones que te distraigan.
En mi caso tengo esta relación un tanto más adictiva, y creo que no soy el único, con Instagram, con esta aplicación que en muchos casos recompensa el consumir cuanto más contenido posible, el subir cuanto más contenido posible. Y yo, siendo una persona que se encarga de todo esto de manera individual, pues digamos que en muchos casos ha significado para mí como creador un tanto de ciclo negativo, en el que sentía que veía mucha gente que subía muchísimo contenido y yo sentía que tenía que estar ahí cada día, que tenía que estar ahí presente siempre. Y al no saber qué subir y no querer tampoco aportar más ruido a la plataforma y más contenido de valor, simplemente me encontraba consumiendo contenido sin yo hacer realmente nada útil, perdiendo el tiempo en la aplicación. Entonces, lo cierto es que a día de hoy Instagram no suele estar nunca presente en mi móvil, siempre lo tengo desinstalado, excepto obviamente cuando quiero subir algo, cuando quiero publicar alguna cosa, quiero preguntar algo a la gente que me sigue por allí o simplemente ver un poco cómo va todo. Pero la gran mayoría de veces lo tengo desinstalado, entonces ya sea Instagram, ya sean juegos, sea lo que sea, si ves que te distrae y que tampoco te acaba aportando mucho al final del día, simplemente desinstálalo. Como último y quinto punto nos encontramos con la escala de grises. De hecho, esto es una característica que los móviles Samsung ya viene preinstalada, por decirlo así, con la opción de descanso, la que comenté antes de establecer unos horarios en que el móvil simplemente pues silencia las notificaciones, puedas también silenciar algunas aplicaciones o incluso prohibir su entrada. Entonces, en este caso, la escala de grises viene a ser poner tu móvil en blanco y negro. Sí que a lo mejor de buenas a primeras puede parecer un poco una tontería, pero de verdad, probarlo. El hecho de quitarle toda la vida que aporta el color al móvil lo hace mucho menos atractivo. Probad de ver algunas stories o algún vídeo de YouTube en blanco y negro. De hecho, se vuelve mucho más aburrido pues bastante rápido, ya que al ser vídeos hechos en color, lo que es el contraste es mucho más cromático que no simplemente de luces en muchos casos y es menos atractivo para nuestros ojos. Así que realmente es una cosa que a mí me ha servido y en mi caso personal tengo establecido este horario de descanso y de escala de grises de 10 de la noche a 7 de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de las 10 de la noche mi móvil se pone totalmente en blanco y negro hasta las 7 de la mañana, en la cual pues se vuelve a poner en color. Durante esa hora pues realmente yo no tengo que hacer nada con el móvil a nivel personal y sé que si no tuviera esta opción sería mucho más posible que me pasara más tiempo mirando el móvil por tener los colores. Como he comentado antes, pero también quiero remarcar ahora, si veis que en vuestro móvil en los propios ajustes no salen ninguna de estas opciones, siempre podéis utilizar aplicaciones como Stay Focused o otras muchas que seguramente habrá que cumplan su misma función y que simplemente os ayuden a regular el uso que le dais al móvil y así poder darle también un uso mucho más intencionado y que en vez de que os controle él a vosotros, que podáis coger vosotros el control y decidir cuándo utilizarlo. Antes de acabar me gustaría comentar una cosa rápida y es que he creado 3 playlists de Spotify llamadas Upchill, Conexión y 2AM Somewhere, basadas en el estilo de música Chill Hop y en los 3 moods o los 3 momentos en los cuales yo suelo escuchar este tipo de música y me suele ayudar un montón. Básicamente Upchill viene a ser una playlist dedicada a este tipo de música que te alegra, que te mejora el buen humor, que incluso te ayuda a estar mejor y más animado e incluso te motiva a hacer más cosas. Conexión vendría a ser esa playlist que yo me suelo poner cuando necesito conectar con lo que hago, necesito inspirarme, necesito concentrarme y necesito también algo que me mantenga pues en ese ritmo constante de trabajo y que realmente me ayuda a sentirme incluso a veces más creativo. Y finalmente 2AM Somewhere es una playlist un tanto también como personal, porque soy alguien que muchas veces la cabeza no para de dar vueltas, no para de pensar en ideas, no para de funcionar y a veces necesito como forzarme, por decirlo así, a que pare. Entonces con esta playlist he reunido algunas de las canciones que a mí me ayudan a parar, que a mí me ayudan a desconectar y a entender que pese a que quedan aún muchas horas por poder estar despierto y por poder trabajar, si no duermo, si no descanso, al día siguiente no podré hacerlo igual de bien. Así que espero que os puedan ayudar estas playlists como me ayudan a mí, que también puedan tener algún impacto en vuestras vidas y si es así pues me ayudaría mucho que me lo dejarais en los comentarios o en las redes sociales que como siempre las tenéis todas en la descripción. Nada más, muchísimas gracias por ver, espero que haya sido de ayuda una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.